Que no solamente seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que podamos anhelar, Señor, cumplir con tu palabra y vivirla en cada momento de nuestra vida. Quita todo aquello que estorbe, todo cansancio, todo sueño, todo lo que no es tuyo, papá, y que podamos estar concentrados y atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia antes de sentarnos y vamos a abrirla en el libro más largo que tiene la Biblia. ¿Cuál es ese, hermanos? ¿Cuál es? Salmos, exactamente, hermanos. En el libro de Salmos, y vamos a leer todos juntos un versículo que yo creo que ya todos se lo saben como que es un clásico de la palabra. Salmo 119, 105. A la cuenta, yo lo voy a leer una vez, ustedes una vez y una tercera vez todos juntos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez ustedes, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, pueden sentarse. Le voy a pedir a David que me pase unos premiecitos que tengo en esa bolsa de manta. La tarde de hoy, hermanos, bueno, pues no tenemos pantallas, pero eso no nos detiene. ¿Cuántos traen su dispositivo? Bueno, nada de meterse a otro lado, Ahorita hay cámaras que los están vigilando para que no tengan ustedes por ahí, estén en Facebook o en otro lado. Si están en el grupo de Lirio de los Valles, que yo espero que todos estén, mandé ahí información en la semana. ¿Sale? Les mandé información, pero también acabo de mandar, porque me dijeron que no hay pantallas ahorita, acabo de mandar un pequeño video. ¿Sí estamos todos en el grupo de Lirio de los Valles? Ok, quien no esté, pues pida, no pida perdón, sino se lo reenvío. ¿Mi hermana Glenda está en el grupo de Lirio? Ah, ok. Luli, Azul no está. ¿A quién? Ah, ok. También el hermano Israel no lo tiene, por ahí se lo pueden proporcionar. Vamos a estar ocupando nuestro dispositivo solamente para estar en este tema. ¿Va que va? Ok. Entonces dice, ¿cuál es el título de la plática de hoy, hermanos? ¿Otra vez? ¿Cuál? Enciende tu lámpara, ¿verdad? Entonces, imagínense, le voy a pedir a Israel que apague la luz. Bueno, la pastora que anda por allá atrás. Ahorita pues no nos preocuparía mucho porque no es noche, ¿no? Pero ¿cómo estamos cuando no hay luz en la casa? Hace unos días yo llegué y hermanos, que me habían cortado la luz. Y de verdad, delante de Dios, que no es por falta de pago, porque voy al corriente. Un abuso de nuestras instituciones. Pero se preocupa uno, ¿no? Porque no ves nada, no puedes hacer tu día a día, no puedes hacer tus actividades, pero resulta que por ahí tienes una lámpara. Pero si tú no tomas la lámpara y la utilizas, ¿esa lámpara tendrá alguna utilidad, hermanos? Válgame la redundancia. No. O sea, si tú tienes un candelero, una lámpara, un instrumento para dar luz, pero lo tienes escondido y en el momento que tú lo necesitas no lo tienes, hermanos, de nada te sirve esa lámpara. ¿Sí me explico? Entonces, el versículo que acabamos de leer, ¿qué nos dice que es la palabra para nosotros, hermanos? Lámpara. Ya por ahí, ahora sí préndanme la luz, por favor. Nada más era para ejemplificar. Pero entonces, nosotros tenemos una lámpara que da luz a nuestra vida, hermanos. Una lámpara que nos guía, una lámpara que nos da esa palabra que necesitamos en el momento más oportuno de nuestra vida. Y bueno, en la semana yo les mandé, como les dije ahorita, una información que ahorita pues no se vale verla porque ya se las mandé la semana pasada, en esta semana que pasó. Pero
¿quién me dice cuántos capítulos? Porque si yo tengo esa lámpara, pues tengo que conocerla. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y todavía no acababa mi pregunta y Azul ya viene. ¿Cuántos? 66 libros tiene la Biblia. Ok, un aplauso para Azul, por favor. Un premio para Azul. Ahora, ¿quién me dice de los adultos? Adultos. ¿Cómo está dividida la Biblia? Son 66 libros, pero ¿cómo se divide? Muy bien, hermana Leida. Pase, por favor. Véngase para acá, hermana. Una plumita de premio. Muy bien, hermana. Gracias. Entonces, yo debo de conocer mi lámpara. ¿Sí me explico? Porque nos han dicho que los mexicanos de repente leemos muy poco. Y te compras un aparato, ya sea licuadora, aspiradora, lo que te compres. Lo primero que haces es abrirlo y casi ya lo quieres estrenar y lo que menos haces es leer el instructivo. Ya cuando no está fallando, cuando está fallando, ¡ay! Vamos a ver el instructivo que decía. Pero primero tienes que leer el instructivo y conocer. Así es nuestra lámpara. Yo tengo que conocer mi lámpara. Yo tengo que conocer cómo está estructurada la palabra. Efectivamente, la Biblia es como una pequeña biblioteca o una gran biblioteca compuesta por 66 libros que se dividen, como dijo mi hermana Leida, en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Eric fue el primero que alzó la mano. 39. Un aplauso para Eric, por favor. Entonces, el Antiguo Testamento tiene, ¿cuántos libros? 39. ¿Cuántos libros tendrá el Nuevo Testamento? Creo que fue Darien el primero en alzarla. Le vamos a dar oportunidad a Darien, el maestro David ahorita no. Muy bien, Darien. Un aplauso para Darien. Su lápiz. Ahora sí, le vamos a hacer otra pregunta a los adultos, porque los jóvenes están arrasando, ¿eh? Entonces, tenemos a la Biblia, 66 libros divididos en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿El Antiguo Testamento tiene cuántos? 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Veo que sí están conociendo su lámpara. Muy bien, estamos conociendo. Ahora, hay otra división de los libros. ¿Quién me dice de los adultos cómo se divide el Antiguo Testamento? A ver, o algún adulto no. Darien levantó la mano. Poético, el cuarto es profetas mayores y el profeta Germán. Ok, vamos a recapitular, hermanos. Un aplauso para Darío. Muy bien. Esto, ay, Susana, ¿y para qué tengo que saber eso? Pues, hermanos, es importante. Es conocer nuestra lámpara. Entonces, el Antiguo Testamento está dividido en 5 secciones. Pentateuco o libros de la ley, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. En el pueblo judío esto equivale a la Torá. Para ellos eso es la Torá. Imagínense que cuando un niño va a hacer como que ese paso de la infancia a la adultez, porque los judíos no reconocen ese proceso de adolescencia, para ellos un niño es hasta los 12. Luego viene su fiesta de bar mitzvah, no sé si lo pronuncié bien, y ya son adultos. Pero para que ellos hagan esa fiesta, tienen que recitar la Torá. O sea, todo el Pentateuco, hermanos. Y a veces nosotros batallamos por un versículo, ¿no? Yo ya le echo la culpa al COVID, hermanos. Después del COVID nada es igual porque, según yo, pero eso es una excusa. Porque dice la Biblia en Proverbios que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la debemos de pedir?
a Dios. Entonces, tenemos 5 libros de la ley o Pentateuco, luego vienen 12 históricos. ¿Cuáles eran? Muy bien, muy bien. Un aplauso, por favor. Y luego vienen 5 libros poéticos. ¿Cuáles son? Ok, otro aplauso, muy bien. Y luego viene, fíjense que aquí es importante, Daniel. ¿Por qué se llamarán profetas mayores y profetas menores? Dani. Porque tienen más número de capítulos y los otros más pequeños, como 1 o 2. Hermanos, en la semana les mandé un video que hace una hermana en Cristo que trabaja para la aplicación esta de la Biblia. Y ellos están empezando a hacer videos para que conozcamos más la palabra. La aplicación la podemos descargar, tú puedes tener tu Biblia, no nada más en físico, que la debemos de tener, sino también en tu dispositivo. ¿Sí me explico? Y nos dice ella, y no es que, es que unos profetas son más importantes que otros, no. Efectivamente lo que dijo Azul, se refiere a la extensión o al número de capítulos. Profetas mayores son los que tienen más extensión de capítulos. ¿Cuáles son los mayores, Daniel? Los profetas mayores. Déjenlo que piense, no me lo presionen. Esos son los menores, Bueno, Daniel no, a ver, Eric. Es Isaías, Jeremías, 5. Están grandísimos. Por eso son profetas mayores. Y luego vienen los profetas menores. ¿Va que va? Otra oportunidad. La división, ya vimos el Antiguo Testamento. Vámonos al Nuevo. Ya, todavía ni termino la palabra, ya está David. ¿Cuál es la división? Allá atrás está un hermano adulto que levantó la mano, vamos a darle oportunidad. ¿Cuál es la división del Nuevo Testamento, hermano Israel? A ver, David. Evangelios históricos, cartas paulinas, cartas generales y proféticos o de revelación. Ok, entonces son los evangelios. ¡Bravo! Su lápiz. ¿Qué creen? Que pensé que traía otro premio, pero no. Este es un lápiz que me compré para mis cejas, así es que ese no lo puedo dar. Tengo uno aquí. Ok. Entonces tenemos 4 evangelios que son todo el testimonio de los discípulos del Señor cuando estuvo Él aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Cada evangelio está descrito de manera muy particular. Y es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos históricos? 1. El libro de los Hechos, que ahí nos narra todas las maravillas que hicieron el Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Y ahí por primera vez se nos llama cristianos. Es bien importante. El libro de Hechos es uno básico que tenemos que leer. ¿Sí? Cada uno de nosotros podemos tener nuestro plan de lectura, pero sí es importante. En la escuela donde estudiaban mis hijos nos decían que proverbios, leer un proverbio diario. Por ejemplo, ¿hoy qué día es? 10 de agosto, tendríamos que leer capítulo 10 de Proverbios. Puedes leer también el 10 de Salmos y estaría excelente que leyeras el capítulo 10 de Hechos, porque tú ves ahí la obra del Espíritu Santo manifestada. Y luego vienen las cartas paulinas. Son todas aquellas cartas que Pablo escribió y las dirigió a las diferentes iglesias para afirmarlos en la fe. Luego vienen las cartas generales y por último el libro de revelación o de profecía, que ese pues ya hay parte que se está cumpliendo, ya se cumplió, y parte que esperamos, ¿verdad? Y anhelamos que el Espíritu, que el Señor Jesucristo
regrese por segunda ocasión. Bueno, pues los felicito. Un aplauso a todos, hermanos, porque estamos ahí. Muy bien. Ahora, no se incomoden. Yo les mandé una imagencita que la pueden guardar y vienen el Antiguo Testamento, pueden verlo ahí en el grupo, y Nuevo Testamento y en los nombres de cada libro en esas divisiones. Y luego también les agregué cómo está dividida, ¿sí? La ley, históricos y demás. ¿Va que va? Y luego también les mandé una información en la semana que ahorita ya no la pueden estar viendo. Pero ¿quién me dice, si es que vieron el mensaje que les mandé, qué mes, cómo le decimos los cristianos aquí en México al mes de agosto? ¿El mes de qué? La Biblia. Exacto, el mes de la Biblia. Y este título fue dado por la Sociedad Bíblica de México, que se encarga de la distribución de la Biblia en México y también en otros países. Y lo que le preocupa a la Asociación Bíblica de México es que la palabra esté traducida a las diferentes lenguas indígenas o dialectos, idiomas que hay aquí en México, ¿sí? Por ejemplo, una Biblia en náhuatl, ¿no? Imagínense, o en totonaco, ¿no? Para nuestros hermanos que viven allá por Veracruz, o para los mazahuas, ¿no? Que también ellos tienen un dialecto. Luego, dice, hermanos, que en 1918 los misioneros en México instituyeron el último domingo de agosto como el Día de la Biblia. El último domingo de este mes de agosto es el Día de la Biblia. Esta es información importante que debemos de saber. Pero bueno, vámonos a nuestro video, por favor. Y efectivamente, la plática de hoy o estudio se llama Enciende tu lámpara. ¿Va que va? Y luego ahí viene una serie de datos curiosos. Yo les voy a pedir que desde allá atrás me ayuden leyéndolos, por favor. Estamos todos ya lo mandó David en PDF también, porque luego el video se transcurre, pero también lo mandó ya en PDF. Entonces, Israel, ¿nos puedes leer, por favor, los datos curiosos que encontramos en la Biblia? Uno nada más, por favor. Dice, datos curiosos, está en la segunda hoja. ¿De dónde proviene el nombre de Biblia? Ok. Compártanselo, por favor. El nombre de la Biblia viene del griego biblión. ¿Sale? Biblión, que significa libro. Dice que fue escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa. En esos 3 continentes fue escrita la Biblia. Y sabemos que fue escrita por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Va que va? Dice que la Biblia antes no se dividía en capítulos ni versículos, sino que fue hasta el siglo IX y el siglo X que se le empezó a dar esa división. Antes me imagino que era un libro corrido, ¿no? Que estaba nada más escrito en prosa. Pero en el siglo IX y en el siglo X, hermanos, se integra la división en capítulos y versículos. La realidad es que yo lo veo más fácil así, ¿no? Porque si de repente batallo para aprenderme un capítulo o un versículo, imagínense todo de corrido, pues estaría un poco complicado. Qué bueno que alguien hizo eso. ¿Cuál es el capítulo más largo? Ya me lo habían dicho, Salmo 119. ¿Y el más corto? Salmo 117. Muy bien. Y dice que fue escrita, imagínense nada más, por más de 40 autores a lo largo de ¿cuánto, hermanos? 1500 años. Esta información yo espero que les pueda ser de utilidad. Dice que es el libro más vendido. ¿Cuántas copias se han vendido de la Biblia, hermanos? 5,000 millones. Este es un bestseller, hermanos. Más que un bestseller, ¿sí? Dice que también es el más robado, porque en las librerías se llegan a robar más Biblias. Qué fuerte, ¿no? Yo espero que las roben para leerlas, pero bueno, ese es el dato curioso que encontré. Es el más traducido, hermanos. Dice que la Biblia está disponible en más de 2,454
idiomas. Yo no sabía esto. O sea, imagínense a cuántos idiomas ha sido traducida la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Ahí se los dejo para que lo puedan tener. Pero fíjense, hermanos, que en la semana leyendo, porque yo dije, pues voy a hablar del mes de la Biblia, ¿no? Y resulta que hay por ahí una historia que es verídica y dicen que había un pastor, un predicador coreano. Ustedes saben que en Corea hay unas mega iglesias. Y que este pastor coreano fue invitado a China para predicar. Ya se ponen de acuerdo, van y lo recogen al aeropuerto, se identifican, ustedes el pastor coreano, no, pues que sí, tú también, pues sí, pues vámonos para la iglesia. Y el hermano pues tenía mucha expectativa de a qué iglesia china iba a ir. Y dice que caminaron y el trayecto se hizo muy largo, pero que de repente llegaron a una construcción muy alta, un edificio. Y el pastor coreano dijo, bueno, pues que esta iglesia será tan grandota que tiene este edificio. Y le preguntaba el hermano coreano al chino, bueno, pero ¿y la iglesia? ¿Cuántos números de congregantes? Esto y lo otro. Y el hermano le dijo, varía. Y los hermanos llegan a diferentes horas, porque algunos hacen 8 horas para llegar a la reunión. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la reunión? Le dijo el pastor coreano. Y le dice el pastor chino, pues prácticamente va a durar desde hoy hasta mañana. Dice, pero ¿cómo tanto tiempo? O sea, el pastor coreano estaba así como que no sabía qué iba a pasar, ¿no? Total que llegan al edificio y él dijo, bueno, pues la iglesia está grandísima. Pero no, subieron, tomaron un pequeño elevador, ya medio gastado, suben al 7º piso y el pastor coreano se queda así como, pues, ¿qué está pasando? Llegan a un pequeño departamento de 7 metros cuadrados. Y pues el pastor dijo, ¿y aquí qué? Y todavía no había llegado nadie. Empezaron a llegar un hermano, otro hermano, y se acomodaban, hermanos. Así como que ya sabían dónde les tocaba, ponían como una almohadita, una cobijita y se acomodaban. Y el pastor decía, pues, ¿qué está pasando, no? Y el pastor chino le explicó. Dice, hermano, aquí no podemos reunirnos como lo hacen ustedes en Corea. Si nosotros somos descubiertos leyendo la palabra, eso es cárcel. Llegaron los demás hermanos y el pastor les dice, por favor, abran sus Biblias en Salmo 139. Y él agarra su Biblia y la abre, pero nadie llevaba Biblia, hermanos. Y cuando él empieza a leer, toda la congregación estaba recitando el Salmo 139. Y el pastor se quedó boquiabierto. Termina la reunión y dice, ¿pero a dónde se van a ir? Dice, no pueden irse a ningún lado, hermanos. Aquí se van a dormir. Pero parecían sardinitas, hermanos. Imagínense un lugar pequeño con muchísima gente y nada más casi pegaditos unos a otros. No podían cantar así como cantamos nosotros, ¿sí? Que nadie nos lo prohíbe. Allá afuera dirán que estamos locos, pero no viene nadie a decirnos, ¿saben qué? Cállense. Ellos no pueden hacer eso, hermanos. Y una hermana se acerca al pastor y le dice que si le regala su Biblia. Y el pastor le dice, es que yo quiero ser como ustedes. Y esta hermana le dice, es que nosotros queremos ser como usted. Dice, pero ¿cómo que ustedes quieren ser como nosotros los coreanos? Porque quisiéramos tener una Biblia y poderla leer y podernos congregar y poder tener nuestra Biblia y compartirle a los demás. Y dice el pastor, no, yo quisiera que fuéramos como ustedes, teniendo esta pasión de venir de más de 8 horas de camino para una reunión, de memorizarse la palabra, porque no puedes tener una Biblia en tu casa. En China la Biblia no está prohibida, hermanos, pero es una versión pasada por el gobierno y es una versión que el gobierno autoriza, pero tú no tienes el derecho como ciudadano chino a predicar ni andar recitando la Biblia a diestra y siniestra.
Hay una iglesia oculta en China. ¿Por qué les digo esto? Porque como les pongo en la introducción, tenemos un gran tesoro en nuestras manos. En otros lugares mueren por tener una Biblia en su poder o van a la cárcel. En otros países deben memorizar porciones para recitar constantemente la palabra. ¿Sí me explico? Y tú y yo que tenemos esta palabra, yo no estoy tirando pedradas, no es mi intención, sino que tenemos que aprender a tener activa nuestra palabra, a echar mano de ella, a leerla, a escudriñarla, a estudiarla. ¿Por qué? Porque esa es la intención. De nada me sirve tener 3 o 4 Biblias en la casa si no leo ninguna. Mientras en otros países, y no en otros países nada más, hermanos, en 2022 tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero a Chiapas, y en Chiapas hay iglesia perseguida. Cuando se dan cuenta de que son cristianos, los destierran de sus pueblos, hermanos. Les quitan sus propiedades. A las mujeres, los esposos las golpean cuando saben que son cristianas o que han convertido al cristianismo, que han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, en nuestro propio país hay personas que no tienen una palabra o acceso a ella. Entonces, necesitamos valorar esta palabra. Nos vamos a la siguiente imagen y dice nuestra palabra, y puse ahí una imagen de la Biblia, algunos dibujos de lámparas, y este texto quiero que nos lo quedemos como tarea. Yo creo que muchos no lo sabemos. Es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Que yo soy joven y no sé cómo voy, no sé si lo que estoy haciendo está bien. ¿A quién debo de consultar, hermanos? A la palabra. Yo le digo a mis alumnos, sobre todo cuando sé que son cristianos, y digo, acuérdate lo que dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algo que nos aprendimos en la EBDB, los que estuvieron en la EBDB, ¿qué dice la palabra? Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Cuando te digan a alguien, es que ahí te prohíben bailar, te prohíben tomar, no, a mí nunca, en mi vida me han prohibido nada. Lo que dice la palabra es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, hermanos. Entonces la palabra es nuestra guía. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Y la primera característica, yo les puse 6. Hay muchísimas, hermanos. Les voy a dar para que vayan leyendo. Azul, vas a leer, por favor, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Axa, Romanos 8, 28. Eric, Jeremías 29, 11. Mi hermana Eli va a preparar Eclesiastés 3, 1. Dani, Lucas 12, 40. Dariel, Juan 14, 6. Entonces, una de las primeras características que yo les quiero que esta tarde se nos quede bien cimentado, es que la palabra es guía. La palabra de Dios, la lámpara que tenemos en nuestras manos, nos da guía a nuestra vida. ¿Puedes leer, Azul, por favor? Ajá, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese nada más cómo nos dice ahí. Es nuestra guía. La palabra nos indica qué y cómo debemos de actuar, porque dice el versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que somos perfectibles, hermanos. Tenemos muchas áreas de oportunidad, la hemos regado,
pero el Señor está con nosotros y en su palabra nos habla. A mi hermana Glenda, por favor, para que vaya preparando, Mateo 24:35. Continuamos, Axa, por favor. Entonces, primera característica, la palabra es guía. ¿Qué es, hermanos? Guía. Muy bien. ¿Y cuál es la referencia? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Ok. La palabra de Dios conforta. Por favor, Axa. Hermanos, ¿nos pasará algo para nuestra contra? ¿Qué dice la palabra? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El viernes yo pasé una situación incómoda, que iban a hacerle una cirugía a mi hijo, a la mera no se le hicieron, y que si tenían servicio médico, que si no tenía, y yo solita me contestaba y mi hijo nada más me escuchaba. Le digo, a ver, si la palabra dice que todas las cosas me ayudan para bien, ya, por algo el Señor sabe por qué no te van a hacer hoy la cirugía. ¿Sí me explico, hermanos? Todo lo que pasa en nuestra vida es por algo y para algo. Tenemos que tener esa paz, esa tranquilidad. Allá afuera mueren por estrés, andan todos ansiosos, todos preocupados, pero la palabra nos está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice esto, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos hemos sido llamados conforme a su propósito, hermanos? ¡Amén! Amén. Levantemos nuestra mano porque somos llamados. Entonces, todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito, hermanos. No es azaroso. Entonces, segunda característica, la palabra de Dios conforta, nos trae paz, nos ministra tranquilidad. ¿Sale? Y por favor, Eric, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjense, la Nueva Versión Internacional dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ese, hermanos, ha sido mi versículo base en mi vida. Cuando uno está al frente de sus hijos y de repente pasan la adolescencia y de repente pasan tantas cosas, como que uno se tambalea. Pero la palabra del Señor nos da esperanza. Y dice que el Señor nos pensó a ti y a mí. Y dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. O sea que no importa lo que está pasando en el mundo, hermanos. Yo la verdad he dejado de escuchar noticias, pero me decía un amigo cristiano, tenemos que escuchar las noticias porque debemos de saber lo que está pasando. Y la realidad es que en México, lastimosamente, hermanos, cada día hay más muerte. Solamente en un viaje que hice, el Señor llevaba las noticias y no inventes, un montón de murió por acá y asaltado por allá y esto por acá y secuestrado un pequeñito. No, yo dije, Señor bendito, necesitamos orar por nuestro país. Y en medio de todo lo que está pasando en nuestro país, el Señor nos dice que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, tercer característica, número 1, es guía. Número 2, conforta. Número 3, da esperanza. Hermano, yo no sé qué situación estés atravesando tú. Yo lo que puedo decirte es que la palabra del Señor tiene la respuesta. Yo ahorita agradezco a Dios porque trabajo en la Secretaría de Educación. Estoy no de vacaciones, estoy en receso. Si mi jefe necesita algo, pues me puede llamar y yo tengo que ir porque no, para mí no son vacaciones, es un receso. Pero le doy gracias a Dios por eso. Y le digo, Señor, ayúdame a descargarme de todo lo que pasó en este ciclo y dame nueva visión para el nuevo ciclo escolar. Y luego me han tocado alumnos con situaciones bien complicadas. Y mi directora me dice, siempre te tocan los casos bien difíciles. Y yo me quedo así, pero digo, Señor, pues tú sabes para qué, ¿no? ¿O por qué? Aleluya. Y muchos de ellos, hermanos, a sus papás, yo termino diciéndoles que solamente Jesús es la respuesta. No lo puedo hacer a viva voz, porque cuando lo hice, pues me demandaron, porque le dije a una
persona que había rapado a mi alumna para ofrecerla a la santería, que eso estaba mal, que eso era del diablo, que no tenía por qué haberle hecho a su hija eso. Pues me demandaron, hermanos. Estuve a punto de perder el trabajo, me querían meter a la cárcel. Por gracia divina, hermanos, no pisé la cárcel. Llegó el momento en que yo le dije al Señor, pues si quieres que yo termine en la cárcel, nada más dame fuerzas y ayúdame con mis hijos, porque no sé qué va a pasar. Pero yo me determiné, hermanos, a no darle un solo peso a esa señora que me estaba demandando injustamente. Lo último que me llegó a decir es, la mamá de la alumna quiere verla, pero al margen de las autoridades. Quiere llegar a un arreglo con usted. Y yo le dije, no voy a dar un solo peso hasta que un juez me diga cuál fue mi falta, qué fue lo que hice mal. Para empezar, la niña no se accidentó conmigo, hermanos. Se accidentó en la clase de educación física. Pero lo digo como testimonio, hermanos, porque de verdad que Dios sabe que me robaron la paz en ese momento. Yo sentí una guerra espiritual porque de repente hasta donde iba, yo creía ver el rostro de estas personas. Ellos eran santeros, hermanos. No sé, yo espero que ya no lo sean, pero bendito sea mi Señor, porque esta palabra de Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Él lo hizo realidad en mi vida. Aleluya. Un padre de familia pagó los abogados, yo no tuve que pagar nada. Se rumoreaban muchas cosas de este padre de familia y mi hija me dice, cuando Dios quiere hacer las cosas, mamá, hasta el diablo usa. El Señor es poderoso, hermanos. El Señor pelea nuestras batallas. El Señor va delante de nosotros y ahora que está el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Así es que, ¿qué debemos de temer, hermanos? Dice que las aves que andan ahí libres no se preocupan por qué van a comer, porque Dios los alimenta. Y dice que los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió como ellos, y que Dios los sustenta. Y todo eso, ¿dónde lo aprendemos? En la palabra, hermanos. Vamos por la siguiente característica. ¿A quién le pedí que leyera Eclesiastés 3:1? ¿A nadie? ¿A Eli? Ok. Yo dije, Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Entonces, Dios nos indica los tiempos, hermanos. Eso también lo veíamos en la escuelita bíblica. ¿Se acuerdan, jóvenes? O sea, ¿tendremos tiempo para leer la palabra o de plano no? Claro que sí tenemos tiempo. Solamente que si yo me desvelo, pues qué ganas voy a tener de pararme temprano al otro día, ¿no? Entonces, si yo no organizo mis tiempos, pues tampoco estoy siendo sabio. Tenemos tiempo para todo, hermanos. Tiempo para predicar, tiempo para compartirle a mis compañeros en el trabajo, en la escuela, a mis vecinos, tiempo para venir a congregarnos, tiempo para disfrutar una película, ¿por qué no? ¿Sí? Y tiempo para utilizar nuestra lámpara. Señor, ¿qué me quieres decir tú el día de hoy? Yo sé que a veces el cuerpo se cansa, hermanos, pero necesitamos entender, porque yo lo leí en Salmos, que Él también vigoriza nuestro cuerpo. Y hay cosas que tenemos que hablar, porque dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y no necesariamente venir a hablarlas con alguien, para eso tenemos a nuestra pastora también, pero puedes venir delante del Señor, aquí en la iglesia, en tu casa. Señor, ¿sabes qué? Tengo esto, y te empiezas a abrir con el Señor, y el Señor te da esa paz que necesitas. Entonces, cuarta característica, la Biblia nos indica los tiempos. Tenemos tiempo para todo. La siguiente lectura, por favor, primero mi hermana Glenda, Mateo 24:35 y después Dani, ¿verdad? Lucas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense, gracias, hermanita Glenda. Dice, nos habla sobre los tiempos finales. Y estos tiempos no deben de ser para tener miedo, hermanos, sino para prepararnos. Porque todo el libro de Mateo 24, del 29 al 51, habla de las señales antes del fin. Y muchas ya se están cumpliendo o ya se cumplieron, hermanos. Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es que nuestro nombre esté bien escrito en el libro de la Biblia y que seamos como esas mujeres
que estuvieron astutas con sus lámparas bien llenas de aceite esperando al esposo. Que no nos agarre dormidas, que no nos agarre con que ya nuestra lámpara no tiene aceite, sino que estemos bien apercibidos de que los tiempos ya son los finales. Dani, por favor. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Fíjense, dice que a la hora que no pensemos, el Hijo del Hombre vendrá. Y hay una parábola, ¿no?, que dijo Jesús, que si la persona supiese cuándo iba a venir el ratero, pues ya iba a estar allá a las vivas, ¿no? Pero dice que no, nos agarra el sueño y nos dormimos y no sabemos ni a qué horas entraron, ¿no? Que así va a ser la venida del Señor. Y eso no es para darnos miedo, al contrario, es para decirle, Señor, como dice en Apocalipsis, ven, ¿verdad? Entonces vemos la otra característica, nos señala los tiempos finales. Y la que sigue, por favor, me encantó esa imagen que encontré de nuestro Señor Jesús, como muy caricaturesca, pero muy bonita, ¿no? Un Jesús con muchos corazones. ¿Quién tiene Juan 14:6? Dariel, por favor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por sí. Entonces, nos muestra su amor, nos muestra el camino. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que publicarlo, hermanos. Tenemos que compartir ese amor de nuestro Señor a las demás personas. ¿Qué conclusiones podemos tener? Yo puse 4. Número 1, debemos valorar el acceso que tenemos a la Biblia. Tenemos la Biblia física y tenemos también acceso ya a Biblias digitales. 2, aparte, en el primer punto, tenemos un país donde hasta ahorita tenemos libertad de culto. No sabemos qué pase, hermanos, porque con eso de que el gobierno ya empezó a expropiar, y sabemos que nosotros mismos de Asambleas de Dios, el lugar donde estaban las oficinas del Distrito Sur, el Instituto Ana Sanders, una iglesia, la iglesia para sordos, hace unos días fue despojada. Llegó la Guardia Nacional y sacó a los hermanos y prohibió estar ahí. Tenemos que orar por esa necesidad. Pero así como el gobierno de repente ya está empezando a tomar lugares, hermanos, pues solamente Dios sabe qué se nos viene, ¿verdad? Porque decían estas hermanas que conocí allá en Chiapas, dice, tenemos que entender que va a venir una persecución en México para la iglesia. Y no debemos de tener miedo, hermanos, sino al contrario, pues tenemos que aprovechar para que podamos aprendernos la palabra, ¿no? Y si llega un momento en que Dios quiera que pasemos por esas pruebas, nosotros podamos tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. 2, disponer tiempo de cada día para estudiar la Biblia. Si yo abro mi Biblia en la parte de atrás, hermanos, no sé si las de ustedes, pero aquí viene hasta un plan de lectura de cómo tú la puedes leer todo el año. La meta es que leamos la Biblia completa una vez al año. Y sí se puede. Dicen que leyendo 4 capítulos diarios, tú lees la Biblia completa al año. Entonces, yo la estrategia que he estado usando estos últimos días, un libro de Job, un libro de Salmos, uno de Proverbios y uno de Hechos. ¿Sí? Me encanta Job porque, pues, lo presumía Dios, ¿no? Dice que estaba Dios y que llegan todos, pues, sus servidores como que a rendir cuentas y le tocó pasar a Lucifer, a Satanás, y que le dijo, ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra, ¿no? Y de ver qué hay por ella. Ahora sí que en mis palabras. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Has visto a mi siervo Job? Que me adora, que me alaba. Y sácatelas, hermanos, perdón por la expresión, pero que Satanás le dice, pues ¿cómo no? Si le has dado todo, quítaselo y vas a ver si te sigue adorando. ¿Y qué le dijo Dios? Le dio permiso, hermanos. Le dio permiso. Yo no sé, hermanos, yo pienso en Job y de repente digo, ¿será que de repente Dios le dice, mira a mi siervo? Y ¡zas! Nos cae la voladora, ¿no, hermanos? ¿Y no será que solamente Dios quiere ver nuestra fidelidad? Porque ¿qué le dijo Dios? Ok,
toca todo lo demás, pero su vida no. Y así se fue. Entonces a mí me encanta leer Job, porque también podemos saber que el día que tú y yo partamos de este mundo, nada nos vamos a llevar, porque dice Job, desnudo salí del vientre, o sea, saludo llegué y desnudo me voy a ir. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar, hermanos. Ni nuestra mejor ropita, ni el carro que podamos tener, nada. El día que tú y yo partamos de este mundo, todo se va a quedar en la tierra. Entonces, pero si tú y yo no escudriñamos la palabra, pues no lo vamos a poder saber. Entonces, hay que retomar nuestro estudio de la palabra. Tercero, tener nuestro banco lleno de la palabra para compartir al necesitado. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Tener nuestro banco lleno para compartir al necesitado. Que de repente una persona llega y me dice y me expone su necesidad y termina llorando ahí conmigo. ¿Qué le voy a decir? Tranquila, tranquila, todo va a estar bien. ¿Qué palabra debo de hablarle, hermanos? La Biblia, hermanos. Pero si yo no me la sé, nos ponían la ilustración, ¿no, hermanos? Que el Espíritu Santo, porque Jesús les dijo, el Espíritu Santo les va a poner que hablen, pero nosotros tenemos que memorizarla. Y entonces si está alguien enfermo, pues yo tengo la palabra. Y la Biblia dice en Isaías 53 que por su llaga fuimos curados y que Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Sí o no? Sí. Y también nos dice cuál es la religión correcta. En Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que si yo conozco a alguien que es viudo, que alguien que es huérfano, no nada más tengo que decirle Dios te bendiga. Si tengo una bolsita de avena, mira, es lo que tengo y de corazón te lo doy. Que tengo 5 pesos, de corazón, hermanos. Y orar por él y el Señor va a obrar. Pero si yo no la leo, ¿de dónde va a sacar el Señor? Entonces tenemos que llenar nuestro banco, es decir, nuestro cerebro, de la palabra, para que en el momento que yo la vaya a ocupar, sale la palabra correcta. Amén. ¿Sí me explico? Yo en la escuela pues no puedo hablar abiertamente de la palabra, pero yo les digo a los niños, vamos a aprendernos una regla de oro. Trata a otros como quieres ser tratado. Esa es la regla de oro, ¿sí o no? ¿Y quién la dijo? Jesús. Amén. Y ahí se está cumpliendo el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quiero que mi prójimo me respete, yo lo voy a respetar. ¿Sí me explico, hermanos? Ok. Y la cuarta, valorar la libertad que tenemos y cumplir la gran comisión. Lo principal que encontramos en la Biblia es ir y hacer discípulos. Predica. Y no tienes que estar duro y dale. Puedes hacerte su amigo, ¿no? Y que también vean que tú eres diferente. Que también vean, y cuando vean algo positivo en ti, no digas tú, no, sí, es que yo, no. Decía el pastor Abraham, lo bueno que puedan ver en mí es Dios. Es Dios obrando en mi vida. Los errores, eso sí soy yo. Entonces, todo lo bueno que tú y yo podamos tener, hermano, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, en este mes de la Biblia, vamos a revalorar la libertad que tenemos en nuestro país de tener una Biblia. Y vamos a utilizar nuestra lámpara. Hay que activar nuestra lámpara, hay que encenderla. Y como decía en los evangelios, que una lámpara no se pone ahí escondida, ¿verdad? Sino que se pone arriba para alumbrar. Así debe de ser nuestra lámpara. La debemos de tener aquí para que alumbre nuestra vida. Para que cuando llegue el día malo, porque la Biblia dice que va a llegar el día malo, ¿sí o no? También Jesús dijo que Él nos daba la paz y que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él venció al mundo, hermanos. Y bueno, pues esta es la palabra de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, hermanos, que Él nos ayude a renovar nuestro pacto con Él. Y que si no hemos leído, no importa, hermanos, nadie te señala. Borrón y cuenta nueva. A partir de hoy, no nos vayamos a dormir
si mínimo no leímos un capítulo? ¿Va que va? Y no hagan el trato conmigo, sino con Dios. Cada uno de nosotros sabemos y nos conocemos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias.